Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Decíamos que el tema que trabaja el autor de este libro es la comunicación, ¿no? El tema, uno de los grandes problemas que hay en la humanidad, cuando no hay comunicación o no hay una buena comunicación o la comunicación está distorsionada y que tiene propósitos, a veces hay propósitos porque se distorsiona la comunicación, ¿no? Pero la perspectiva que estamos trabajando es con respecto a al matrimonio principalmente y algunas veces a la familia, ¿no? En esta oportunidad. Vamos a Génesis capítulo 3. Una cosa es decir, habla Satanás, y otra cosa es decir, Satanás habla. No le diga, no tenga esa osadía de decirle Satanás, habla Satanás, ¿no? Si no estamos trabajando el tema Satanás habla, es decir que él se expresa. Vamos a orar. Padre, delante de ti estamos en esta noche para pedirte misericordia, para pedirte que tú, que eres Dios, nos hables por medio de tu santa y bendita palabra, Señor. Te lo suplicamos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tomen asiento, hermano. Guerra de palabras, ¿no? Es el tema general, y el día de hoy es ¿Satanás habla o Satanás se manifiesta, ¿no? Estaremos trabajando los temas de el gran cambio dramático y que seguirá hasta el día en que Dios instaure su reino, que es la introducción de Satanás en el Edén, que logra tentar y hacer caer a Adán y a Eva, cambia la historia de la humanidad, ¿no? Y solamente Dios es el que puede restaurar esa relación que había antes. Por eso es un cambio dramático y un problema duradero el tema de las palabras, de cómo se digan las palabras, ¿no? Las palabras al final, el autor de las palabras, ¿quién es? Es Dios, ¿no es cierto? Y para poder expresarse bien, para poder vivir en armonía, tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios. En realidad la palabra que tú y yo hablamos, le pertenecen a Dios. Eso es lo que trata también de decir el autor, ¿no? Yo sé que para muchos esto es un poco cuestionador, pero Dios es el autor de la vida, ¿no? Dios es el autor de todo lo que existe. Van a haber muchas voces también y muchas interpretaciones, ¿no? Porque hay muchas, el día de hoy hay un sinnúmero de voces y hay muchas interpretaciones, ¿no? Uno de los temas que se ha entrado a trabajar del año 2022 es la inteligencia artificial, ¿no? Que está realmente causando bastante impacto en la humanidad. Leía, creo, el día de ayer, no fue si fue en un periódico o en Twitter, de que algunos investigadores están perdiendo trabajo porque ya la gente ya no le pide trabajo, porque todo eso lo hace la inteligencia artificial. Usted puede comprar, entra a un app y busca algunos programas de inteligencia artificial y paga mensualmente o al año, y cualquier cosa de acuerdo a su perfil, ¿no? Si usted es comerciante y es industrial, lo que sea, ¿no? Le van a dar
lo que usted considera y en cuestión de minutos, nada más, en 2 o 3 minutos, ya usted tiene la información que desea, ¿no? Y la revisa y después usted puede pedir mejorarla y la van mejorando hasta atendiendo, ¿no? Entonces es algo que, por ejemplo, una de las voces muy fuertes que el día de hoy se está dando, ¿no? Es tan fuerte que algunos han llegado a decir que se debe de suspender eso, ¿no? Porque también puede planificar cosas malas y perversas, ¿no? Como el día de hoy hay un tema a nivel mundial con respecto al presidente de Rusia, Putin, que dicen que lo han querido matar a través de los drones y no sabemos si eso es verdad o no es verdad, y si fuera verdad, puede ser también que esto de la inteligencia artificial hayan usado un método para tratar de llegar a esta persona, ¿no? y matarla, ¿no? Y están tratando de echarle la culpa a Estados Unidos, que ha usado los drones y cuantas cosas más. Estamos ahorita a nivel mundial en estos días y en estas horas con tensiones muy fuertes realmente, ¿no? El viaje del premier de Corea del Sur a Estados Unidos también ha originado grandes protestas por la China principalmente y Corea del Norte, y que están planteando un ataque hacia Corea o hacia Japón, ¿no? Escuchando la mentira. Por primera vez también se va a escuchar la mentira en el Edén. También van a surgir las acusaciones y culpas, ¿no? Ahí vamos a ver cómo se acusa y cómo se culpa. Y cuando ya el hombre entra en el pecado, va a tener un mal que no se puede refrenar, que se llama la lengua, ¿no? Porque la mente es la que funciona, pero la que expresa todas las ideas es la lengua. Entonces, es el tema que vamos a tratar de trabajar el día de hoy, si Dios nos permite terminarlo. Cuando todos de una u otra manera vamos a tener situaciones difíciles o situaciones que se van a dar, ¿no? Tú puedes estar de lo más bien y sin ningún deseo de tener ningún problema en tu hogar, en tu trabajo, ¿no? O con unos amigos, y de un momento a otro pueden surgir situaciones tan difíciles que quieras o no quieras, te vas a envolver en esas situaciones y al final vas a expresar cosas que después te puedes arrepentir toda la vida, ¿no? El ser humano puede usar para bien el habla y las palabras como también para destruir, ¿no? La semana pasada en Texas había un hondureño que estaba practicando tiro, ¿no? Con un rifle. Lamentablemente en Estados Unidos hay libertad para comprar armas, y una familia le fue a decir que por favor no siguiera disparando. Y este hombre agarró y mató a todos los de la familia, a 5, ¿no? Solamente, ¿por qué? Porque le fueron a decir que dejara de disparar. ¿Cómo lo habrá dicho la persona? No dice los periódicos, las noticias, pero lo que sabemos es que las cosas comenzaron con palabras, ¿no? El hombre, la familia estaba ahí, el hombre disparaba, normalmente tenía antecedentes delincuenciales, parece que no sabían, le fueron a llamar la atención y el hombre lo que hizo fue comenzar a disparar a la familia y matarlos. Y en esa historia acaba. Eso solamente con palabras, nada más. Palabras, a veces la persona piensa que está con alguien que no es problema y no sé, de repente está con una persona que está llena de ira o está llena de maldad, y que en un ratito ya no te expresa con palabras, sino con acciones, ¿no? Entonces, en cualquier momento usted va a estar envuelto en una situación, ¿no? Y a veces usted se va a sentir que es la víctima, ¿no? Y va a reclamar derechos de por qué lo que está pasando, ¿no? El autor habla de sus hijos él estaba un día de descanso y él tenía planificado en ese día salir fuera de la casa y estaba esperando que se arreglaran todos
las cosas, pero en ese habían tomado un desayuno, había sido todo en armonía, y él, de un momento a otro, sus hijos comienzan a pelear, ¿no? A discutir, la hija mayor con el hijo, con uno de los hijos del menor, y al final él va y le reclama a sus hijos, ¿no? ¿Cómo era posible que ellos arruinaran ese día que él había preparado, ¿no? Que él había planificado para que se hiciera una salida con la familia, ¿no? Y realmente él después se da cuenta de que lo que había hecho estaba mal, ¿no? Si uno lo mira, para nosotros es normal, natural, llamar la atención a los hijos y a veces decir, no me consideras, sabes todo lo que yo hago por ti, todo el sacrificio, y este día es el día que yo descanso, es el día que yo estoy tranquilo, y ustedes están causando eso. En realidad, ahí más adelante vamos a ir viendo por qué esa actuación de ese padre fue mal, ¿no? No fue correcta, ¿no? La forma como él actuó llamando la atención a sus hijos, y al final él después se sentía mal, ¿no? Después de lo que en el Edén sucedió, todos tenemos que saber que ya no vivimos en un mundo de maravillas. Ya no hay. Así, aunque parezca increíble, aún a veces dentro de la iglesia hay situaciones que se dan. Dentro de la familia, aún sea cristiana o no cristiana, situaciones se van a dar. Entonces, y la comunicación, que antes de eso era tan sencilla, porque no había pecado, no había guerra, no había lucha, porque Dios la diseñó de esa manera, ¿no? Entonces, nosotros, como decíamos la semana pasada, una de las cosas que apunta el autor es tener ese ideal de lo que era en el Edén antes de pecar. Todo lo que nosotros decimos con nuestra boca está enlazado en base a lo que Dios ha planificado, en base a lo que Dios ha querido que se haga, pero también va aquí, a partir del Edén, entra un nuevo personaje que se llama Satanás, y él también va a expresar sus palabras, va a hablar, y ahí comienza la guerra que tenemos diariamente, ¿no? Hace un momento hemos leído Génesis 3, ¿no? Hemos leído hasta el versículo 6 y continuamos leyendo. Dice, y vio la mujer, en el 7, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Abril, todo eso está ahí en las pantallas, por favor. Todo está en la presentación. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Está en el PPT. Entonces y oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer la serpiente, me engañó y comí. No, ese es el diálogo donde ahí entra un nuevo personaje que es Satanás y logra su objetivo, ¿no? Logra su objetivo. Por primera vez en este mundo que era perfecto para el hombre que vivía ahí, va a entrar a cuestionar la posición, la autoridad y las palabras de Dios. Es decir,
la posición de Dios, su autoridad y sus palabras fueron desafiadas. ¿Por quién? Por Satanás, ¿no? Porque él entra de frente a atacar a Dios, ¿no? Él entra de frente a atacar a Dios y después como objetivo tenía hacer caer ¿a quién? A Adán y a Eva. Esa era la estrategia. La estrategia era atacar a Dios para hacer caer a Adán y a Eva. Entonces, por primera vez se hablaron palabras que no eran consistentes con la norma y el diseño de Dios, ¿no? Satanás habló con sus palabras. El mundo sencillo de la comunicación humana se convirtió en un área confusa de pecado y de lucha. Nunca antes había hablado alguien que no fuera Dios con el hombre. Pero a partir de ese momento entra este personaje y va a causar realmente gran confusión hasta el día de hoy con los que no están convertidos y aquellos cristianos que también no viven conforme a la voluntad de Dios, que no escudriñan su palabra y no toman decisiones basadas en la palabra de Dios. Todos nuestros problemas con la conversación tienen sus raíces aquí, en ese momento de cambio dramático en el huerto. Entonces, todos esos principios generadores de problemas del mundo de la comunicación se originan aquí cuando Satanás interviene, hermano. Hay un cambio dramático y hay un problema duradero. Hay un cambio dramático y un problema duradero. Lo que tuvo lugar en el momento en que habló la serpiente es dramático e inaudito. ¿No? ¿Cómo es? ¿No? Satanás usa a un animal. La serpiente para el día de hoy es horrible para muchos, ¿no? Pero lo que se cree, amado hermano, era que la serpiente era el animal más hermoso que había. El más hermoso que había en la tierra, en el Edén. La serpiente no se arrastraba, la serpiente andaba erguida. Por eso que era fascinante verla. Y ahí es que se mete Satanás y habla, ¿no? Dios no creó ningún animal para hablar. A través de ella, de esa serpiente, Él va a hablar y va a hablar a Eva. Y va a ser palabras que van a desafiar la autoridad. Con que Dios ha dicho, dice, ¿no? Con que Dios ha dicho. De frente viene, ¿no? Dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿no? ¿Quién te ha dicho? A veces tú a alguien le dices algo y dice, ¿y quién te ha dicho? ¿No? ¿Por qué lo dice usted? Usted ahora, usted no se meta en esto, ¿no? Hay gente que no quiere saber nada de Dios y te manda a volar rapidito, ¿no? El mundo creado por Dios existe en completo. El mundo que había sido creado por Dios estaba sometido a Dios, a su autoridad y voluntad. Adán y Eva se identificaban por vivir en obediencia a Dios. Se identificaban como creación de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenían una buena armonía. Todas sus reacciones hacia Dios y las conversaciones se llevaban a cabo en una sumisión, en un sometimiento inquebrantable. No era un sometimiento obligado, era un sometimiento voluntario. ¿Cómo nosotros podemos evitar tener la mayor oportunidad de no tener problemas con las personas, ¿no? Con nuestra esposa, esposo, con nuestros hijos? ¿Qué debemos de hacer, ¿no? ¿Qué debemos de pedirle a Dios? La única manera es que tenemos que estar sometidos a Dios. No hay otra forma. ¿Me entiende? Cuando usted habla, por ejemplo, en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, mas sean llenos del Espíritu Santo, dice, ¿no? Dice Pablo está hablando, no te emborraches con vino, sino antes llénate del Espíritu Santo.
Y después habla de que cómo es una persona que está llena del Espíritu Santo, dice, ¿no? Cantando, alabando salmos, es decir, en otras palabras, su mente está cautivada por la palabra de Dios y comienza a decir las cosas en orden. Por eso dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo y al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿no? Entonces, ahí está. Pero, es decir, la única manera en que tú puedes tratar de evitar de hablar palabras que te van a causar problemas o van a causar problemas a la otra persona, o vas a caer, ¿no? Viene una persona iracunda, viene alguien que te quiere provocar. Por ejemplo, dice, alguien viene con ira y con ira tu mujer o tu esposo viene con una ira terrible, ¿no? ¿Y tú qué haces? ¿Qué dice el proverbista? ¿Qué dice el proverbista? La blanda respuesta aplaca la ira. Pero si tú te pones al nivel de esa persona, ¿qué haces? Se encendió, ¿no? Por eso que en Santiago dice, cuán pequeño fuego enciende un bosque. Y se habla de la lengua. Y está hablando, en ese caso está hablando de la lengua. Si tú respondes con ira, olvídate, ¿no? Por eso que aquí, en el Perú, en este año, ya vamos, creo, por 100, no sé cuántos, creo, o 50 creo, personas feminicidio, ¿no? En este año, y de la forma más salvaje. Y muchas veces ha sido porque la mujer ha respondido con ira al hombre y el hombre ha agarrado y ha hecho cosas terribles, ¿no? Estamos en una espiral en nuestra nación de violencia inaudita. A nivel mundial la violencia está creciendo, hermano, y va a seguir creciendo en la medida en que nosotros como sal y luz nos vayamos desactivando de ser sal y luz, ¿me entiende? Porque la iglesia al dormirse o al adormecerse, entonces da oportunidad a que la fuerza de las tinieblas, la fuerza de la maldad comiencen a tomar mayor control, ¿no? Hay muchos hermanos que no quieren escuchar por ejemplo, estas conferencias, estas clases. ¿Por qué? Porque tienen el problema, exactamente, estos problemas lo tienen. Y ellos quieren los problemas a su manera y a su forma, ¿no? Entonces, jamás lo van a hacer, amado hermano. La única manera en que tú y yo podemos tener menos problemas es viviendo conforme a la voluntad de Dios, teniendo comunión con Dios, conociendo la palabra de Dios y respondiendo a cada situación de acuerdo como está en la palabra de Dios. Por eso Pablo, mire, después de decir de estar lleno del Espíritu Santo, no dice haz lo que tú quieras, dice sométete, someteos unos a otros en el temor de Dios, dice. Si tú temes a Dios, sométete. La esposa se somete al esposo, el esposo se somete a Dios, los hijos se someten a los padres y también el esposo se somete a la esposa. ¿En qué? Algunos dicen, no, hay cristianos que son tan, ¿cómo decir?, literales, que cuando yo digo eso, ¿no?, que un hombre se tiene que someter a la mujer, un hombre, no un esposo a su esposa, van a decir, el pastor está mal. No. Las mujeres tienen necesidades de distintas índoles. Y si tú te has casado con tu mujer, tú tienes que suplir esas necesidades que tiene tu mujer. Las necesidades que Dios está ahí. Si está enferma, ¿quién le va a llevar al médico? Tu vecino. El vecino la lleva, ¿no es cierto? ¿O quién la lleva? Lo llevas tú, pues, ¿no es cierto? ¿Quién provee para las necesidades que tiene tu esposa si está enferma? El vecino, no, tú. ¿Me entiendes? Una de las cosas que la mujer necesita, y ahí fallamos mucho los hombres, es la comunicación, ¿no? A la mujer le gusta hablar mucho, y esa es su naturaleza. Para esa Dios la ha creado así. Entonces es necesario dialogar con ella, necesita hablar con alguien, ¿me entiendes? Y si tú no te sometes a eso que es su característica de ella, y por eso Dios te ha hecho uno con ella, entonces estamos fallando. ¿Están entendiendo? Es decir, el someterse el hombre a la mujer
el marido a la mujer. Sí, se somete. Si tus hijos tú te sometes, por ejemplo, a educar a tus hijos, a instruir a tus hijos, a formar a tus hijos, a instruir a tus hijos. Esa es la voluntad de Dios. Te tienes que someter sí o sí. No tienes oportunidad. Si eres un hombre lleno del Espíritu Santo, tienes que hacerlo. Y tienes que enseñarle cómo a él a través de las palabras, educarlo con palabras. Pero si tú eres un hombre violento, violencia vas a enseñar a tus hijos y tus hijos van a ser violentos. Si tú eres un hombre cobarde, ¿no? Y en lugar de enfrentar los problemas en el hogar, huyes del hogar, ¿qué te enseñan a tus hijos? La solución, ser cobarde, pues. El día que se casa, tiene problemas en el hogar, se va. Allá, ¿cuál es la solución? Me voy. Dejo a mi mujer, ¿por qué? Porque así mi papá lo ha hecho, ¿no? Así hizo mi mujer, o si eres una mujer que necesita la misma cuestión, abandonas el hogar, comunicas eso. ¿Me entiendes? No hay un diálogo, no hay comunicación, pero si hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, la cosa cambia, ¿me entiendes? Cuanto menos serían nuestras vidas si nosotros viviéramos de esa manera, hermano. Muchos de los problemas que tenemos cuando hablamos con los demás emergen del hecho que hemos usurpado la autoridad de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo usurpamos la autoridad de Dios al hablar? Decimos lo que queremos decir, cuándo y cómo lo queremos decir. Yo hago y digo lo que se me da la gana, a mí no me para nadie. El que tiene eso y siendo un cristiano, está pecando contra Dios. Porque nuestra vida, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le hemos entregado nuestra vida? ¿A quién le hemos entregado nuestra vida? ¿No escucho? A Dios. Entonces yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir, yo digo lo que quiero cuando quiero y no tengo que rendir cuentas a nadie. Yo soy la autoridad en esta casa, yo soy el padre, aquí se hace lo que yo digo y yo digo lo que quiero. No es así, hermano. A veces ahí es donde comienzan los grandes problemas porque se comienza a ofender, a herir, a maltratar. Hablamos como si nosotros estuviéramos a cargo y como si tuviéramos el derecho a usar las palabras para procurar nuestros propósitos y para lograr lo que nos haría feliz. Esto es bien importante. Hablamos como si nosotros estuviéramos a cargo. Es decir, ¿quién ahora está a cargo de nuestra vida? Dios. Dios está a cargo de nuestra vida. ¿Me entiende? Y Él es el que tiene que dirigirnos. Él es el que tiene que guiarnos. Uno de los grandes problemas, a veces más dictadoras son las mujeres, a veces, no siempre, que los hombres, hermano. Las mujeres quieren y se encaprichan en algo, y se encaprichan, y el hombre la ama tanto que le permite que ella se haga lo que ella quiere. Sí o sí. Si me amas, tú tienes que hacer lo que yo te digo. Dice, ¿vamos a salir? No, no quiero salir, no me gusta salir. Al esposo le gusta salir. Al esposo le gusta ir a veces, de vez en cuando, hay recursos y puede salir a comer a un restaurante. No, yo no quiero salir, no me gusta. Ya, el hombre agarra así, ya mi amor, te amo, ya, porque te amo lo voy a hacer. Hasta que llega un día, pues hermano, que el hombre va a explotar, o sencillamente eso ya es una relación dictatorial, ¿me entiende? Ahí no hay amor. Ahí el diálogo ya se rompió hace tiempo, ya no hay, ¿me entiende? No es que ya él te complazca, no es que las cosas están bien, están peor, hermano. Hablamos como si fuéramos Dios, en vez de ser sus criaturas, llamados a someternos a su autoridad en cada palabra ociosa que decimos. Hablamos como si fuéramos Dios, en vez de ser sus criaturas. Es decir, no tenemos en cuenta a Dios, no tenemos temor de Dios y hablamos lo que consideramos. Hermano, somos hijos de Dios. Por eso esta clase es bien fuerte, hermano. Son bien fuertes esta clase porque nos lleva a que aún nuestro hablar no es nuestro, le pertenece a Dios. Porque Dios nos dio, ¿quién nos ha dado el habla?
¿Qué harías tú si tu hijo de un momento a otro se vuelve mudo? ¿Qué harías tú? ¿Te quedas tranquilo? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si tu esposo o tu esposa se queda mudo? ¿Te quedas tranquilo? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante el habla? ¿Tú sabes que a veces los mudos son violentos? ¿Por qué los mudos son violentos? A ver, no todos, ¿no? Hay un grupo de mudos que son violentos. ¿Sabes? ¿Por qué creen ustedes que un mudo es violento? Exacto. No sé, porque quiere expresar con palabras y no puede, ¿no es cierto? Si las personas, por ejemplo, en que vive el entorno no se preocupan por aprender un sistema para comunicarse con él va a ser una persona iracunda, llena de ira. ¿Por qué? Porque en su hogar no hay amor hacia él, no lo aman, ¿me entiende? Porque nadie se ha preocupado por estudiar un sistema y enseñarle a él también que aprenda para poderse comunicar y expresar sus sentimientos. Ahora hay de todo, hermano. Muchas voces, la segunda parte es muchas voces, muchas interpretaciones. Entonces, cuando Satanás que viene y le dice a Eva, con que Dios ha dicho, ¿no? Le va a hablar y le va a plantear un tema a Eva. Pero ya Dios le había dicho, ¿qué le había dicho a Adán y Eva? Con respecto al árbol del bien y del mal. ¿Qué le había planteado? Que no comieron. ¿Y con qué voz viene? ¿Con qué palabra viene? A decirle que sí podía comer. Y que cuando comiera sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. La segunda parte sí lo dijo, el hombre iba a saber el bien y el mal. Lo primero que hace el hombre cuando ve el mal, ¿qué es lo que ve? Que estaban desnudos, ¿no? Y cuando yo veo en la calle a la gente desnuda, y a veces a cristianos desnudos también, andando en la calle, le digo, ya, ¿dónde estamos? ¿No? Hay hermanos y hermanas que andan por la calle con short, ¿no? Hay hermanos y hermanas que andan a veces con el cuerpo desnudo, con el torso desnudo, hombres, ¿no? Y mujeres con short. Terrible, ¿no? Cuando yo miro eso, yo me quedo, hasta ahora no salgo, hermano, de verdad. Yo puedo, como tan fácil, en cuestión de menos de 5 años, hay un deterioro increíble de la humanidad, ¿no? Por la falta de comunicar correctamente la palabra de Dios y vivirla correctamente. Porque hay muchas voces, hermano. El día de hoy hay muchas voces que te dicen que tú hagas lo que tú quieras. Es increíble el día de hoy las voces que hay, pero hay una sola voz valedera. Hay una sola voz valedera que es la voz de Dios. Y lo bueno es que Dios ha escrito su palabra y Él en su palabra nos dice qué hacer y qué no hacer. Entonces, cuando Dios le dice a Eva lo que Él tiene que hacer, le habla y le interpreta por qué razón lo tiene que hacer. Satanás viene y también viene, como dije, a usurpar la autoridad de Dios, ¿no? A cuestionar el poder de Dios, a cuestionar el hablar de Dios. Eso es algo que siempre Él va a hacer. Él siempre eso lo va a hacer, hermano. Él no ha cambiado, sigue usando el mismo sistema. Reconozcamos lo que Satanás hizo. Tomó el mismo conjunto de hechos que Dios había interpretado para Adán y Eva y le dio un giro radicalmente diferente. Sí, su interpretación fue creída por los oyentes y pensaron que no era bueno o correcto, necesario obedecer a Dios. Mira, Adán y Eva, mientras Satanás le hablaba, porque también estaba ahí al costado de Eva estaba Adán, hermano. No es que Eva se quedó sola, estaba a su costado. Entonces, su mente funcionaba muy bien, hermano. No tenían ningún retraso mental, ¿eh? No tenían ningún problema. Era una mente brillante que tenían. Una mente brillante. Es una mente que todos quisiéramos tener, la de Adán y Eva, hermano. Una mente que no había pecado, que no había nada de maldad. Era mente brillante.
Lo que Satanás les decía, ellos lo procesaban. Pero lo procesaron de tal manera que al final le creyeron. Hicieron lo contrario a lo que Dios decía. Porque dijeron, acá hay otra opción. Y a partir de ese día, hubieron muchas, para todo lo que Dios planteaba, Satanás venía y planteaba otra acción. ¿Es así o no es así? Siempre a cualquier cosa que Dios plantea, Satanás tiene una opción contraria. Y te la plantea muy bien. Y te hace pensar de que eso es correcto y lo mejor que te puede pasar. Entonces, todo lo que Adán y Eva entendían acerca del mundo estaba basado en la interpretación que Dios le había dado. Entonces, hoy vivimos en un mundo confuso, de muchas interpretaciones, ¿no? Yo he perdido la cuenta, de verdad, hermano. Yo de verdad que a veces lo paso nomás, ya no, pero un día va a tener que revisar nuevamente. No sé qué han aprobado ahorita hace como 3 meses en Chile, que el otro día el pastor Alves me decía, pero si esa persona no se define el sexo, entonces es inimputable, me decía, ¿no? Es decir, que no se le puede acusar de nada, porque ya en Chile han aprobado, no sé, es un tema binario, no sé qué cosa es. Entonces hay tantas cosas el día de hoy, hermano, tantas cosas. ¿Cuál es el objetivo de tantas cosas? ¿Creen ustedes? ¿Por qué hay esa comunicación de tantas cosas? En la parte, ¿no?, de estos señores que se le conoce como la izquierda caviar, ¿no? Porque acá no soy político, por si acaso. Pero ellos son los intelectuales de todo esto, son esa gente, hermano. Han tomado control de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Salud, de la ONU, y de ahí están ellos bombardeando y obligando a algunas naciones que están sometidas a que se haga lo que ellos quieren. Y lo comunican y lo hacen, ¿no? Y permanentemente lo están comunicando, y es obligatorio hacerlo. En algunos países se tiene que hacer sí o sí. Entonces, y todas esas interpretaciones lo que hacen es cuestionar la autoridad de Dios, lo que Dios plantea. Tú y yo no respondemos a la gente o a las circunstancias de nuestras vidas con base en los hechos o datos. Nuestras respuestas están basadas en la manera como interpretamos estos datos. Es decir, ¿cómo tú interpretas los datos, hermano? Por eso es importante las cosas que tú ves. ¿Cómo tú las interpretas? O las cosas que te dicen. ¿Tienes la capacidad de interpretar las cosas? Por eso en el Salmo 1 dice, ¿no? Bienaventurado, ¿qué dice? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino, ni en silla. ¿Cuál es la solución para todo eso? Ahí está, en el versículo 2. Sino que en su ley medita de día y de noche. Es decir, en su ley. Es decir, ¿cómo respondemos a todas estas cosas? Si tú y yo no estudias la palabra, si tú y yo no lees la palabra de Dios, hermano, caemos en estas cosas, ¿me entiendes? Y vamos a ser parte de este sistema, tarde o temprano. Estamos en un momento muy, muy importante en la cual nuestra mente tiene que estar alimentada con la palabra de Dios. La mente y el Espíritu Santo nos tiene que ayudar permanentemente, hermano. Esto va a ser un bombardeo increíble. Recién está empezando. Se viene un masivo ataque contra las cosas de Dios. A través de la inteligencia artificial, hermano, usted se va a quedar asombrado de las cosas que van a comenzar a salir y a decir la gente. La gente, ya no hablo, ellos mismos lo que van a usar este sistema. Van a interpretar la palabra a su manera y a su forma. Van a salir con cosas increíbles, inauditas, hermano. Pero si usted no está comunicándose con Dios a través de su palabra, va a ser parte de este sistema. Muchos problemas con las palabras se resolverían simplemente si hiciéramos la pausa y nos preguntaríamos
¿cómo evaluar y responderíamos? ¿Cómo respondería Dios a esta situación? Una de las cosas es esa, ¿no? Tienes un tema y tú comienzas, para, analiza, evalúa y después responde como Dios quiere que tú respondas. Es decir, ¿cómo Dios respondería? ¿Dónde está la respuesta de Dios? Está aquí, pues, ¿no es cierto? Está aquí, hermano. Entonces, por eso es imprescindible, por eso que Dios ha permitido en su soberanía que el día de hoy, por ejemplo, hay una app que la propaganda dice, no tienes tiempo para leer, pero ahora tú tienes este recurso y ella te puede leer la Biblia. Tú agarras, tú puedes estar en tu casa, puedes estar manejando, aplicas esa Biblia, esa app que está en NTV, en español, y tú puedes escuchar la palabra de Dios, hermano. Ahora, si tú entras a un sistema y dice ya, un devocional de 15 minutos, ya, 15 minutos. 15 minutos te lee 2, 3 porciones de la Biblia. ¿En cuánto? En 3 años te lees la Biblia completa. En 3 años te lees la Biblia completa. 15 minutos mientras vas, hermano. Y esta vida es dramatizada todavía. El que no lee la Biblia el día de hoy y no quiere leer la Biblia, hermano, cuando después se encuentre en grandes problemas, ya no va a haber chance, hermano. Porque nadie decía, ¿cómo se llama este educador? Me he olvidado. Era un educador argentino que decía que nadie le podía robar lo que había en su mente. Nadie. Lo que había en su mente, lo que hay en tu corazón, lo que hay en la palabra de Dios, nadie la puede quitarte la mano. Nadie. Salvo que tú le entregues tu vida a Satanás, como en la parábola del sembrador, dice que entra él y roba, ¿qué hace? Roba la palabra que está en tu corazón, porque tú le has entregado tu vida a él, y él lo primero que va a hacer es sacar la palabra ¿de dónde? De tu corazón, lo dice ahí en la primera semilla, lo interpreta clarito. Él lo que hace es ir de frente a quitarte la palabra, hermano. No, dejemos que nuestros pensamientos corran, no hay que dejar que las cosas corran sin desafiarlos, hermano. Tenemos que pararnos y poder, pero si nuestra interpretación de eventos está equivocada, nuestros problemas no serán correctos, hermano. Los problemas con las palabras a menudo son problemas de interpretación. El día de hoy, por ejemplo, el feminismo, ¿no? El feminismo es una corriente que nació en el año 1880 aproximadamente, ¿no? Y así formalmente, ¿no? Con el objetivo de ir asentando y tener el mismo nivel que los hombres. Y ya en esta época, en este tiempo, en el siglo XXI, ya ha tomado forma ya, ¿no? Y está tomando cada vez más forma más grande. Cuando tú miras la historia de Roma, cuando tú estudias la historia de Roma, la caída del Imperio Romano fue por eso, hermano. Cuando los romanos comenzaron a darle mayor cobertura de poder o igualdad a las mujeres y aún a superar a los hombres. Cuando tú estudias eso, es el mismo problema. Es decir, este mundo occidental, que ha sido tan bendecido por Dios, que ha sido uno de los, no, del año 1500, cuando Lutero comienza con la Reforma, y comienza ya en el año 1600, 1700 a desarrollarse los efectos de la Reforma, y el mundo se comienza a desarrollar a partir del año 1800, ¿no? Ya vienen los imperios, ya en el 1900 encontramos pues ya una humanidad en otra dimensión, ya a fines del siglo XX, ya la humanidad pues llega a un nivel increíble, después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Comienza un desarrollo increíble en la humanidad, que el día de hoy, hermano, tenemos cosas que nunca antes se habían visto, ¿no? ¿Quién iba a pensar? Yo cuando tenía 15 años, 20 años, una llamada al extranjero pues era un milagro. No, había que usar todo eso, ese teléfono que había que darle la manijita también. No, había un teléfono que uno le daba la manijita y había una central que la persona y le ponía acá, ¿a dónde quiere llamar? Y pum, le decía el número tanto y le colocaban un cablecito, otro cablecito y usted hablaba con otra persona, ¿no? Así era antes. Oye, tengo que hacer una llamada de larga distancia, costaba un montón de dinero.
Pero el día de hoy, hermano, tú agarras el WhatsApp, agarras el Telegram y comienzas a hablar con cualquiera. Si quieres hablar con Xi Jinping, el presidente de la China, lo puedes hablar, ¿no? Si te recibe la llamada. Y con traductor, ahora ya esto de la inteligencia artificial hace que tú puedas hablar con la persona de otro idioma. Tú hablas tu idioma y la inteligencia artificial te va traduciendo al idioma de ellos. Y lo mismo al otro. Es decir, ¿quién iba a pensar eso, hermano? Pero ¿sabe? ¿Pero qué ha beneficiado eso al hombre? Lo ha hecho un hombre más equilibrado, hay paz, hay armonía, hay justicia. ¿Qué vemos el día de hoy? ¿Qué vemos en los matrimonios? ¿No? ¿Qué vemos, hermano? ¿Hay armonía, matrimonios felices en la humanidad? No, estamos peor que nunca. Muchos problemas con las palabras, ¿no? Los problemas con la palabra a menudo son problemas de interpretación. No decimos lo correcto porque no creemos lo correcto. Es decir, no decimos lo correcto porque no creemos lo correcto, ¿entiendes o no? ¿Por qué no creemos lo correcto? Porque no lo estudiamos. Entonces no podemos nosotros solucionar un problema, ¿no? ¿Te imaginas que un día tu hijo o tu hija venga y te diga, papá, mamá, es hombre y dice, me está gustando, él se llama XX y él dice, me está gustando mi amigo que es ZZ y yo quiero que él sea mi novio? ¿Tú qué le vas a decir a tu hijo? Él es hombre y quiere tener una pareja que sea hombre. ¿Qué le vas a decir? ¿Ah? Ahí recién te vas a preocupar. Ahí recién te vas a dar cuenta que los problemas que estamos diciendo eran verdad y ahí recién vas a creer No puedes, hermano. Si nunca te has preocupado, ¿qué solución le vas a dar? No tienes respuesta. Lo vas a agarrar a golpe, lo vas a masacrar, te va a denunciar. Si ya sabes, si está bien asesorado, te va a denunciar, va a la policía y tú vas a terminar preso. Y tu hijo va a terminar siendo lo que quiere ser. Porque ahora sí es la ley, ¿sí o no? ¿O no es así? Es así, hermano. Tú no vas a poder. ¿Por qué? Porque no ha habido una buena comunicación. No te has preocupado, ¿no? No te has preocupado. Una vez los matrimonios también, ¿no? Una vez fui a Puerto Rico, fue casi más o menos con el año 2004, creo. Y estuve con una familia, ¿no? Y dentro de esa familia había habido un joven que se había casado y era cristiano, supuestamente, y habían recibido consejería matrimonial, todo. A los 6 meses se habían divorciado, hermano. 6 meses nada más duró el matrimonio. 6 meses. ¿Por qué cree usted, con todo, un matrimonio se puede romper tan rápido? Porque lo que estamos diciendo aquí, pues, ¿no? No decimos lo correcto porque no creemos lo correcto. ¿Y por qué no creemos lo correcto? Porque no entendemos nunca nos hemos preocupado por aprender qué es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Estás entendiendo? Ese es el problema. ¿Por qué? Porque dejamos que las cosas pasen. Esto es lo que ocurrió en el huerto, cuando Adán y Eva por primera vez escucharon y creyeron una interpretación que no era consistente con la de Dios. La voz de Satanás fue la primera de miles de voces que vendrían a desafiar a Dios. Esa fue la primera de miles de voces, hermano, y de ahí hasta el día en que Cristo venga, hasta el día en que el reino de Dios esté instalado, van a haber voces contra Dios. Siempre serán contra Dios. Cualquier cosa, hermano. Las palabras que tú y yo decimos tienen que pertenecerlas a Dios. Tenemos que entender eso con claridad. Es un principio que tenemos que saber en esta noche. Las palabras que nosotros decimos tienen que ser conforme a Dios. Porque Dios le hemos entregado nuestra vida. Aparte, es uno.
por salvación y por creación, porque hemos sido creados por Dios, ahí entra para todos los seres humanos, las palabras que todos los seres humanos hablan o pronuncian o dicen, tienen que ser conforme a Dios. Porque ¿quién es el autor de la palabra, de las palabras que hablamos? Es Dios. ¿Quién creó todos los principios para comunicarnos? Es Dios. Por eso ahí está el problema. Por eso es que surge el problema en el Edén cuando Satanás viene y se mete y viene con otra voz, con otra interpretación y el hombre lo cree, ¿no? Cuando un padre airado se pone delante a su hijo adolescente y le dijo, no me importa qué es lo que tenga que hacer, así sea lo último que yo haga, pero voy a hacer que me respetes. ¿Ahí está actuando bien ese padre? De nuestra cultura peruana machista, sí, ¿no? Pero de la cultura, de lo que es Dios, no. Porque ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué error está cometiendo ese hombre? ¿Qué error está cometiendo? ¿Quién le dio la bendición de ser padre? Dios. Entonces, ¿el respeto se impone o el respeto es algo que el hombre en su hogar, haciendo lo que dice la palabra de Dios, los hijos le van a respetar? Si tú vives conforme a los principios de la palabra de Dios y tú eres un hijo de Dios y aplicas a todas tus relaciones con tus hijos los principios de la palabra de Dios, tus hijos te van a respetar. ¿Me entiendes? Eso es lo que está diciendo aquí. Que este hombre ha tenido un problema y dice, así sea lo último que yo haga, pero tú me respetas acá. Entonces, ahí ha habido un problema. Ese padre no ha trabajado correctamente. Cuando la esposa le dice a su marido, en todas mis otras relaciones estoy bien, pero tú me pones tan enojada. ¿Qué cosa refleja esta mujer? Es decir, que está en oposición a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esta mujer está mal? ¿Por qué? Porque ella decidió casarse. Y en el matrimonio, las cosas que van a pasar, van a pasar. Pero si ella entiende su rol de mujer, de esposa, no tiene por qué estar enojada. Un trabajador, si no me hubiera dado el trabajo a ella, no estaría tan amargado. Es decir, hay hombres que no les gustan las cosas que suceden en el trabajo y este hombre dice, si no le hubieran dado el trabajo a ella, no estaría tan amargado. Su problema no solo es con sus palabras, sino su actitud detrás de ellas. ¿Qué refleja ese hombre, por ejemplo? Escuchando mentiras. ¿Con qué vino Satanás? ¿Con verdades o con mentiras? La primera vez en el Edén se escucha la primera mentira. Y a partir de ese momento comienza a funcionar la mentira. La mentira es uno de los grandes problemas de todos nosotros. De una u otra manera, a veces nosotros mentimos. Hasta ese momento cada conversación era perfecta y completamente verdadera. No había nada que no fuera verdad. Todo era verdad. No había mentira. La palabra de Dios, lo que Dios decía era totalmente confiable para Adán y Eva. No dudaban. Y la vida de ellos estaba edificada sobre las palabras que Dios le había dado a ellos. ¿Qué le dijo Dios a ellos? ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva que hicieran? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué le dijo? No escuche, hermano. ¿Qué le dijo Sandro? En Génesis 1:28, creo. Fructificados, multiplicados, sosjugados y llenar la tierra. Le dio un plan, ¿no es cierto? Que esas palabras serán suficientes con todo lo que ellos tenían que hacer. Pero los hombres van a mirar otra opción, ¿no? Cuando Adán y Eva. La palabra de Adán que decía el uno al otro eran confiables, es decir, las palabras entre ellos eran confiables. No había ninguna duda, hermano, ahí no había ningún temor. Adán confiaba en Eva y Eva confiaba en Adán. No había ningún temor.
No había ninguna duda, no había ningún conflicto, no había ninguna bronca. La serpiente viene y le dice, no, tú vas a ser como Dios, vas a saber el bien y el mal, tú vas a tener la decisión de saber qué cosa es bueno y qué es malo. Güey, no, está bien, ¿ah? Está buena la idea, vamos a ser como Dios. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Tú crees que ahí su mente cómo estaría funcionando, ¿no? De Adán y Eva. Lo que estaba pasando en ese momento era crítico, hermano. Y así es cuando viene Satanás y te tienta. Con algo, está tremendo esto. Sí, pues, no va a pasar nada. Voy a solucionar mi problema. Voy a saber el bien y el mal. Y encima voy a ser como Dios. Satanás no se equivocó. No se olvidó de lo que era verdadero. Satanás sabía lo que era verdadero, hermano. No era ignorante o carente de entendimiento. Satanás sabía lo que se dice, lo que estaba diciendo no era verdadero. Es por eso que lo que dice, no quiero que Adán y Eva vivan a la luz de la verdad y a la obediencia de Dios. ¿Qué le decía en estos días, creo el martes? ¿Por qué Satanás odia al ser humano? Porque aquí hay odio de Satanás hacia Eva, porque ellos vivían en armonía, ellos vivían en unidad, se amaban, se respetaban, cumplían el rol de Dios, eran bendecidos por Dios. ¿Cuál era el objetivo? Que ellos no vivieran bajo esa perspectiva. ¿Me entiendes? Satanás no quiere que tú seas feliz. Satanás no quiere que tú puedas ser bendecido, no quiere, él odia a los bendecidos. Él le vende una mentira y trata con esa mentira que se escuche como algo posible, ¿no? Este es un cambio terrible, amado hermano, que afectó a toda la humanidad hasta el día de hoy. La mentira no solo distorsiona los datos, sino también destruye la confianza necesaria para que la gente hable unos con otros. ¿Por qué a veces hay ese temor de hablar con una persona? ¿Por qué tú a veces no das tu confianza a las personas? Porque siempre hay ese temor de que esa persona no sea confiable, no sea verdadera, no sea veraz, no sea fiel, ¿sí o no? La mayor parte de los problemas de la comunicación viene porque engañamos, distorsionamos y manipulamos con nuestras palabras. Nosotros somos expertos para engañar, distorsionar, manipular cuando estamos en pecado, ¿no? Cuando queremos algo que está fuera de orden. Repetimos, como se decía del Sanedrín, ¿no? No, digan que mientras estamos durmiendo se robaron el cuerpo. Y usted tiene que decir. Ellos dijeron y al final comenzaron a creer que eso es verdad. Hay mentiras que las personas lo dicen y con el tiempo lo van creyendo. Otra cosa que pasó en el Edén fue las acusaciones y la culpabilidad. Por primera vez la gente habló en contra de los unos de los otros. Hasta este punto no había habido palabras críticas, condenatorias o aireadas. Y no había habido acusaciones, menosprecios o cosas echadas en cara. Es decir, nunca, hermano, nunca hubo una discusión, nunca se culparon, nunca se acusaron. Pero cuando llega Dios, ¿no? ¿Qué hace Adán? Lo primero que hace es acusar a Eva, ¿no? Él no se para junto a Eva, ni la protege, no actúa como su intercesor o defensor, suplicando a Dios por ella. No, ella le dice, no, ella es la culpable. ¿Y cuál es el ideal en un matrimonio? ¿Qué debería haber hecho aquí Adán? Haberla dicho, perdóname, papá, hemos fallado. No, tú, después adelante, no solamente le va a echar la culpa a él, después le va a acusar a Dios, le va a decir, tú me la diste, tú eres el culpable, ¿no? Me casé con este hombre, tú me lo presentaste, tú eres el culpable de que me haya casado con este hombre, dicen algunas mujeres.
La amiga de repente que lo presentó, no, mira, y después tiene problemas. En vez de esto, se separa de ella y la apunta con el dedo y sencillamente le dice, culpa a ella, Dios, que me metió en este lío. ¿Cuántas veces, amado hermano, no pasa eso en el matrimonio? Tú eres la culpable. Tú, por tu culpa estamos así. El hombre o la mujer, más el hombre a veces, ¿no? Con respecto a la mujer. O la mujer dice, tú me haces enojar tanto. Ya tu presencia, ya no lo soporto ya. ¿Y por qué te casaste? Y después no estaba feliz en el día del matrimonio, que Dios y todo lo demás. Hay algunos que se casan, hermano, ni se acuerdan el pacto que hacen. ¿Cuánto de nuestra comunicación consiste en culparnos? Si no hubieras hecho esto, entonces yo no hubiera tenido. Nunca fui de esta manera hasta antes de conocerte. Yo nunca era así. Ahora que ya te he conocido, yo soy así. Nunca estaba yo tensa o tensa antes de tener hijos, dice la mujer. Ahora yo estoy tensa, estoy llena de todo y me engordé y paro nerviosa. El hombre dice, si tú no fueras buena cocinera no tendría este problema de sobrepeso, dice, ¿no? Hasta por subir de peso le echa la culpa al hombre. Por primera vez se dicen palabras de acusación contra Dios, ¿no? Adán le dice, Dios, si no me hubiera dado a esta mujer, nada de esto hubiera pasado. Dios, eres tú el culpable. Tú creaste, mira lo que me ha hecho. Me dio en la boca, me lo metió a la fuerza. ¿Así fue? No, hermano. El hombre quería igual. Al igual que Adán, cuando culpamos por nuestros problemas a la gente o las situaciones por debajo de la superficie, también estamos haciendo acusaciones contra Dios. ¿Sí? ¿No? A veces en el fondo a quien estamos acusando es a Dios, hermano. Pues hay gente que se enoja contra Dios, hermano. El otro día fui a visitar una familia y están enojados con Dios. Toda la familia. Porque ha pasado una situación ahí y Dios es culpable para ello, ¿no? Cuando un esposo dice, mi esposa me hace enojar tanto, ¿tanto te hace enojar? ¿Cómo está tu relación con Dios, pues? Para que se enoje tanto. Dice, y aplica eso, ¿no? Mujer rencillosa en casa espaciosa. Otro dice, sería más activo en el ministerio de la iglesia si no tuviera que trabajar tan duro para sobrevivir. ¿Qué le está diciendo a Dios? ¿Es correcto eso? ¿A quién le está haciendo la culpa? A Dios. ¿No? Bueno, si el trabajo es una bendición y si Dios no permite que no puedas tener un ministerio de la iglesia es porque no es la voluntad de Dios. Si Dios quiere que tú tengas, Él va a proveer, Él va a mover las cosas. Dios es tu culpa, dice. Si me provieras un mejor trabajo, te pudiera servir de la manera, tú no sabes qué yo no haría. Ese es un bebé, ¿no? Dios no necesita de ninguno de nosotros, hermano. Dios sabe cómo hace y a quién lo hace. A quién sirve, a quién lo va a llamar, a quién va a escoger. Antes yo era el más relajado y paciente antes de tener hijos. Ahora no puedo ni dormir. Fuerte, ¿no? Pero así es, hermano. Así hay hogares cristianos a veces. Después de la caída, nuestro Dios debe ser amado, obedecido, servido. Vino a ser el chivo expiatorio de los pecados de su pueblo, ¿no? Hay palabras que desafían la autoridad de Dios. Las mentiras, las falsas interpretaciones de la vida, las acusaciones y culpa en contra de Dios y el hombre, ¿no? Si no me hubiese dado el COVID, si no hubiese pasado esto, Dios, ¿por qué tú permitiste el COVID? Mi mamá y esto, no me hubiese pasado lo otro. Hermano, Dios sabe lo que hace. Ya por ahí están hablando del dengue, hermano, ya el dengue está avanzando. Y así van a venir otras cosas más. Eso estaba anunciado ya. Al subir la temperatura del mundo, iban a surgir enfermedades o se iban a reactivar enfermedades que ya estaban combatidas. Eso ya se había dicho.
Pero nosotros vivimos como que si Dios no existiera, pues vivimos a nuestra regalada gana y nos olvidamos de Dios. Por eso que todas estas cosas que están pasando, porque no hay control sobre nosotros mismos, ¿no? Ya no hablamos consistentemente a la medida de la norma de Dios. Ese es uno de los grandes temas, hermano, que este libro va a plantear, estas clases van a plantear y nos van a retar. No va a ser fácil, hermano, pero si alguien de aquí, o uno, o dos, tres, logramos, con la ayuda de Dios, hacer un cambio total de nuestra manera de hablar, Dios, la intervención de Dios va a hacer posible que sea eso, hermano, porque ese es el plan de Dios. Ya no son las palabras, nuestra palabra fiel al retrato del diseño de Dios. A menudo ese retrato es el engaño de Satanás. Hablamos y decimos las cosas como Satanás. La conversación ya no es ni fácil ni segura. En vez de esto vivimos en un mundo donde las mentiras, manipulamos con la mentira. Las palabras airadas hieren, las falsedades destruyen, el escarnio daña. ¿Quién de nosotros no se ha lamentado por cosas que dijo como padre, esposo, amigo, vecino o trabajador? ¿Quién? A veces por palabras que se dijeron se ha roto una relación y hasta el día de hoy no se puede recomponer. ¿Quién no quisiera a veces borrar de su mente esas cosas y volver a lo de antes, a antes de? ¿Quién de nosotros no ha tenido que ir repetidamente a nuestros hijos, cónyuges, amigos, para pedir perdón por las cosas que dijimos o por la manera como lo dijimos? ¿Quién no, hermano? ¿Pasa eso o no pasa eso? ¿Pero todo por qué? Pero Dios está aquí, hermano. Dios está para ayudarte. Dios está para liberarte. Dios está para que tú y yo podamos ser libres de todas estas cosas. La lengua... En la palabra de Dios hay un sinnúmero de textos, hermano, que hablan del poder de la lengua, de las palabras que salen de nuestra lengua. Y usted lea el libro de Proverbios. El libro de Proverbios está lleno de eso, hermano, de cómo nosotros debemos de tratar la manera, cómo comportarnos, cómo hablar, cómo responder a situaciones. A menudo descendemos a la norma del padre de mentiras que engañan y dividen y destruyen. Satanás, es decir, descendemos al nivel de Satanás. Hemos tendido trampas con nuestras bocas. A veces con nuestra boca hemos tendido trampas a las personas. Con nuestras conversaciones han destilado disensión. Con nuestras conversaciones hemos generado disensión o planificado disensión. Hemos seducido con nuestras palabras. Hemos seducido. Lo que queríamos lo hemos conseguido con nuestras palabras. Hay personas que son expertos con palabras, hermano. Hemos dicho demasiado y hablado a la ligera. Cuando hay mucho que hablar y hablamos muchas veces pecamos. Nuestras palabras muchas veces han sido atrevidas. Nos hemos entregado al chisme y en nuestra ira nuestras palabras han sido maliciosas. Hemos sido querellosos, contenciosos. A veces nos hemos deleitado en emitir nuestras propias opiniones. Nos hemos entregado al humor burlesco, a la burla, y a veces es parte de nuestro diálogo permanente. Hemos traicionado la confianza de otro con nuestras palabras, amado hermano. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué tenemos que hacer, amado hermano? Porque muchas veces estamos dirigidos, nuestras palabras son dirigidas por el enemigo de las almas, más nos dejamos guiar por los pensamientos, las ideas de este mundo, en el cual el príncipe de este mundo es Satanás. La guerra de las palabras nos describen a través de la Biblia. La peleamos siempre en nuestras vidas, permanentemente, hermano. Mis palabras dividen si no estoy en comunión con Dios, engañan, destruyen. Son un mundo de maldad, causan un mundo de problemas. Las palabras no son baratas, su costo es alto. A veces las palabras que decimos, su costo es muy alto, hermano, para bien o para mal. ¿Cómo trataremos este problema? ¿Cómo vamos a tratarlo? En las clases que vienen. Pero si tú ahí Dios te está hablando,
Si estos pasajes te están poniendo al descubierto los problemas que tienes, tenemos que admitir que no siempre hemos reconocido que nuestras palabras nos pertenecen. No hemos comunicado fielmente de acuerdo con un plan y ejemplo de Dios. He tomado mis palabras como propias para ser usadas por mis propios planes. He escuchado al gran engañador, a Satanás, porque cuando yo no digo las cosas conforme a la palabra de Dios, la digo conforme al gran engañador. Y muchas veces y de muchas maneras he hablado más como Él que como tú, Señor. Es decir, muchas veces hemos hablado como tú, no como el Señor, sino como Satanás. Te pido perdón y te suplico ayuda. Yo sé que tú eres capaz de domar mi lengua. Él es el único que puede domar nuestra lengua, hermano. Te ofrezco mis palabras de nuevo a ti, que pueda hablar a la altura y norma de acuerdo al diseño. Por eso que la confianza está en volver a leer la palabra. Necesitamos abrazar la gloriosa promesa del Evangelio, donde Pablo dice en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eres débil en la palabra, eres débil para decir todas las cosas que han destruido y muchas cosas. Pero a partir de este momento, si tú te arrepientes y le pides perdón a Dios, Señor, soy débil, rápido me enojo, rápido digo cosas, hago cosas y con mi boca, con mi lengua, bástate mi gracia, dice Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Reconoce y pídele a Dios perdón, pidámosle a Dios perdón si es que estamos fallando en esto. En ninguna parte nuestra debilidad se revela más dramáticamente que nuestra lucha con las palabras. Pero no debemos desesperarnos. Cristo ha venido y ha sido el modelo, el ejemplo. Él ha vivido para mostrarnos cómo debemos de vivir. Él ha muerto por nuestro pecado, por nuestra forma de hablar, para que nosotros, y ha resucitado con poder, y ese mismo poder de la palabra y el Espíritu Santo, tienen el poder para que nosotros podamos cambiar la manera de hablar, amados hermanos, que tienen que ser siempre basadas en la palabra. En Él no solamente encontramos perdón, sino también liberación de los pecados del corazón que nos conducen a los pecados de la lengua. En nuestra mayor debilidad, nuestros corazones pueden ser llenos del gozo a reflejar la grandeza de la provisión de Cristo. Es decir, Cristo es el único que nos puede solucionar. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Sin mí nada podéis hacer, Jesús dijo. Dios puede, hermano. Dios nos ayude a entender este tema, que no lo podía cortar porque está unido, no lo podía hacer en dos partes, pero Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude a confesar en qué estamos fallando, a confesar de repente que no leemos la palabra, que no tenemos interés, y decirle, Señor, yo sé que es la única solución, porque mi problema es cuando hablo. Tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos cuando hablo. O hago cosas que a ti no te agradan, pero cuando hablo, ayúdame, Dios. Y Dios lo va a hacer, amado hermano. Téngalo por seguro que el Dios que nosotros tenemos, Él nunca va a fallarnos, amado hermano. Él es fiel. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Él está dispuesto a ayudarnos. Satanás habla, es verdad. Pero ¿sabes una cosa? El que habla sobre Él es Dios. Su palabra tiene poder. La palabra de Dios cancela todo. La palabra de Dios tiene solución para todos los problemas. Sigamos en el diseño de la palabra de Dios, mantengámonos en ese diseño. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres misericordioso. Vamos a orar, Padre. Delante de ti estamos en esta noche, Señor, para pedirte, Padre de la gloria, a ti, Señor, que podamos nosotros entender que alguien que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que Él es el experto en manipular, en hacer que las palabras que salgan de nuestra boca no sean conforme a lo que Dios quiere, sino conforme a lo que Él quiere. Y Él hasta ahora ha conseguido que muchas personas vivan bajo esos principios y parámetros de Él, Señor. Pero tenemos a alguien que es la palabra viva, que se encarnó. Sabemos que vamos a escuchar muchas opiniones, muchas cosas, muchas interpretaciones, pero tenemos que ir a la verdadera y auténtica que es tu palabra y ahí permanecer, Señor. Pero tenemos que permanecer de tal manera que entendamos
cuál es tu voluntad para que cuando se presenten los problemas respondamos de acuerdo a lo que tú quieres que hagamos. Señor, no seamos esas personas como Satanás de mentir, porque él vino de frente a mentir, a engañar, Señor, y le creyeron, Padre de la gloria. Oh Padre, no permitas que yo acuse y culpe, porque cuando acusamos y culpamos, Señor, es que estamos mal, Señor, estamos en ese pecado del mismo Satanás, porque cuando uno algo dice, algo ha expresado, algo ha hecho, uno es culpable, Señor, de lo que ha hecho y lo que ha dicho. Nadie más que uno, Señor. Por eso que te pedimos que esta lengua pueda ser domada por tu Espíritu Santo. Para que esta lengua pueda ser domada, tiene que estar nuestra mente llena de la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios, cuando salga de nuestra boca, solamente con nuestra lengua salgan palabras de bendición, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Confesamos, Señor, que muchas veces hemos pecado al hablar y a decir cosas que no son conforme a tu voluntad. Te pedimos misericordia y ayúdanos a restaurarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermano.